Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 7. Gracias, Jesús, gracias. Le damos gracias a Dios, como decía el pastor, porque hace simplemente 2 años empezamos sin nada. Éramos 3, 4 personas y hoy ver esto es una bendición, verte a vos, ver tu familia, ver tu vida sana, libre, y que muchos ya están sirviendo, otros están activando el ministerio. La verdad que vale la pena seguir a Jesús, vale la pena seguir a Dios. Recién me pasó algo parecido cuando esto era la mitad. ¿Se acuerdan que era la mitad? O sea, allá había una pared y de allá para allá era el templo. Y una vuelta yo les dije, miren a su alrededor, porque lo que están viendo está a punto de cambiar. Hoy nuevamente les digo eso, miren a su alrededor, porque lo que están viendo no lo van a ver nunca más, todo va a ser cambiado. Tienen que mirarlo para no olvidarse de que nuestro pasado fue chiquito, pero tu postrer estado será grande, dice el Señor. Así que anda ensanchando tu corazón, ensanchando tu tienda, porque el Señor está depositando algo grande en nosotros. Vamos al sermón de esta noche. ¿Qué significa ser libres de la ley? Bueno, estuvimos viendo en las últimas reuniones que el libro de Romanos 6, hoy como se dan cuenta estamos en Romanos 7, avanzamos a otro capítulo. Entonces vimos en Romanos 6, en las últimas reuniones, que la cruz separó al viejo hombre del nuevo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Sos vos, tu naturaleza pecaminosa con la cual naciste. Y la cruz la separa del hombre espiritual que has recibido por la fe. ¿Quién es ese hombre nuevo, esa creación nueva adentro tuyo? Es Cristo Jesús. Es decir, que adentro tuyo hay 2 vidas. Tu vida pecaminosa, que no puede vivir la vida de Dios, y tenés la vida de Cristo, que sí puede vivir, porque Cristo sí puede cumplir la voluntad de Dios. Donde en el capítulo 6 se nos da una terrible victoria. ¿Cuál es esa victoria? La victoria sobre el pecado. Entonces, si tenemos victoria sobre el pecado, ya nuestro problema está resuelto, pareciera. Pero llega el Romanos capítulo 7 y el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo mortal? Y vos decís, pero pará, acabas de tener una victoria sobre el pecado y ahora tenés otro problema. No hay nada más anticlimático que esa declaración después de haber expuesto una victoria tan tremenda como la victoria de la cruz sobre el pecado. Romanos 6, declara conmigo, Romanos 6 trata sobre la libertad del pecado. Pero Romanos 7 trata sobre la libertad de la ley. ¿De qué trata Romanos 6? No. ¿Y qué trata Romanos 7? Romanos 6. Romanos 7. Bien. Por eso el judío reza. Nosotros, los evangélicos, condenamos rezar. No está mal rezar, porque rezar significa repetir. Y yo lo que te acabo de hacer es rezar. Usted rezó recién. Porque cuando vos repetís, cuando vos rezás, memorizás la Biblia. Escuchá bien, un versículo que escuchás a través de una prédica, te lo acordás un 10%, nada. Un versículo que vos escribís, te lo acordás un 30%, lo decís un poquito. Un versículo que vos estudias, que profundizás, te acordás un 50%. Pero un versículo que vos rezás, es decir, que vos repetís, ¿cuánto te lo acordás? 100%. ¿Por qué? Porque lo memorizaste. Y cuando vos memorizás la palabra está perfecta en tu mente, no está parafraseada. ¿Cuánto están comprendiendo? Entonces cuando el judío está así, está rezando,
Está repitiendo la palabra y mientras la va repitiendo, le va teniendo más revelación de lo que está repitiendo. Porque está meditando, eso es meditar, meditar. Dice, medita en mi palabra de día y de noche. Amén. Romanos 6 trata de la libertad del pecado y Romanos 7 la libertad de la ley. Y tal vez te pregunte, pero profeta, ¿no es suficiente con ser libre del pecado? Porque el pecado es lo que nos hace caer siempre. No. Si no sos libre de la ley, el pecado vuelve a vivir. Así que no es suficiente ser libre del pecado, también tenemos que ser libres de la ley. Ahora viene otra pregunta para ustedes que mayormente se componen de gente nueva en el Evangelio. ¿Qué quiere decir el pecado, profeta? ¿Qué quiere decir la ley? Pecado es la naturaleza que está dentro tuyo, tu naturaleza humana pecaminosa. Esa naturaleza con la que vos naciste naturalmente de mamá y papá es tu ser adentro, tu ser pecador. Vos sos pecador, fluye el pecado por tu sangre. No parás de pecar, siempre estás inclinado a hacer lo malo. Nunca querés obedecer a Dios, nunca entendés a Dios, nunca querés saber nada con Dios. Eres tú. El pecado es la naturaleza pecaminosa que habita adentro tuyo, impotente de hacer lo que Dios exige. Ese es el pecado. Ahora, ¿qué es la ley? Las leyes son las exigencias de Dios al hombre. ¿Qué es la ley? Las exigencias de Dios. Encima tienen duda. La duda de pecado, hermano. Vamos de nuevo, ¿qué es la ley? Las exigencias de Dios hacia el hombre. Bien, las exigencias de Dios hacia el hombre. Por ejemplo, la ley es el conjunto de mandamientos. Por ejemplo, no adulteres, no codicies, no forniques, no mientas, no mates, no deshonres a tu padre, no idolatres imágenes. Es el conjunto de no. Prohibido, 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 prohibido. La ley te dice lo que no tenés que hacer. Por eso le llaman la exigencia de Dios al hombre. ¿Cuánto están comprendiendo? Amén. Bien. Ahora, la ley nos hace conscientes de nuestra condición delante de Dios. Vamos a leer Romanos 7:7. Si no fuera por la ley no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, ahora el apóstol va a dar un ejemplo de eso. Nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le provocó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Ahora vamos al verso 13. Pero entonces, lo que es bueno, ¿se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así, para que el pecado, ¿qué? Se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Entonces, vamos a decir, el propósito de la ley es mostrarme claramente que soy miserablemente pecador. ¿Para qué se te fue dada la ley, las exigencias de Dios a vos? Para que reconozcas que sos una persona corrupta, torcida, doblada, malintencionada, llena de maldad. Para eso se te fue dado la ley. Porque sos tan orgulloso que si a cualquiera se le pregunta, si yo salgo con un micrófono a cada uno de los que están aquí sentados y le pregunto, ¿cómo te considerás que sos? ¿Buena o mala persona? Y cada uno me va a decir, yo me considero que soy bueno. Yo salí a hacer una entrevista hace muchos años para un estudio bíblico en la calle y le vas al que bebe, al alcohólico. ¿Vos cómo te considerás? ¿Bueno o mala persona? Bueno, yo creo que soy bueno porque está bien, tomo, pero yo nunca robé. Y usted va al que robó y le dice, ¿cómo te consideras? ¿Que sos bueno o mala persona? Y yo le robé a los que tienen plata, no le robo a lo del barrio. Dice, pero el que está allá, ese mató a un policía. Ese es peor que yo. ¿Qué está diciendo? Que él es mejor que el otro porque él robó pero nunca mató. Pero el otro sí mató. Y vas al que mató y le decís,
¿Vos te considerás buena o mala persona? Y te dice, yo maté, sí, lo maté al policía. Pero porque era él o yo. Pero ¿sabes qué? En la cárcel hay un violador. A los violines hay que matarlo. Ese es peor que yo. Porque ese viola. Yo maté, pero ese viola. Y va y así. Entonces siempre a tu parecer, no al de Dios, a tus propios ojos, a tu propia sabiduría, siempre hay alguien que es peor que vos y es por eso que vos te considerás que sos una buena persona. Ahora yo te pregunto a vos, con la ley de Dios, te voy a poner la ley de Dios y usted quiero que me responda con sinceridad porque está delante de Dios. ¿Alguna vez mintió usted? ¿Sí? Somos humanos. ¿Cómo le llamamos a los que mienten? ¿Alguna vez miraste a otra mujer o a otro hombre con codicia? ¿Sí o no? ¿Cómo le llamamos a eso? Adúlteros. Entonces, ¿cómo sos? ¿Alguna vez agarraste lo que no era tuyo? Un lápiz en el colegio, una moneda en la mesita de luz de la abuela. ¿Alguna vez agarraste que no era tuyo? ¿Cómo se le llama a eso? Ladrón. ¿Qué dice la Biblia? Los ladrones, los adúlteros, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Ahora yo te pregunto, según la ley de Dios, ¿a dónde te irías? Ahora vemos, ¿somos buenos? ¿Viste? ¿Por qué? Porque la ley te hace consciente de que sos miserablemente pecador. Por eso esta noche el mensaje se llama ¿Cómo ser libres de la ley? ¿Quieres saber cómo puedes ser libre? Ahora quieres saber, mirá. Ahora todos gritaban amén. ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué todos gritan amén? Porque ahora te das cuenta que no estás tan bien delante de Dios como vos pensás que estás bien. ¿Por qué? Porque la ley no vino para ser cumplida, la ley vino para ser transgredida. Dios no dio la ley para que lo obedezca, Dios dio la ley para que vos la rompas. No, pará, profeta, Dios dio la ley para que yo la cumpla. Vamos a Romanos 5:20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara ¿qué? La transgresión. ¿Para qué vino la ley? Para que tu transgresión que pase aumente. La ley fue dada para que vos seas consciente de que no sos tan bueno como pensás vos, porque vos decís que sos bueno a la luz de tus ojos, pero vos tenés que fijarte si sos bueno a la luz de los ojos de Dios, no a la luz de tus ojos, porque cuando vos vayas y te mueras y vayas al juicio, donde Dios te va a juzgar y te va a decir ¿por qué crees que vos tenés que entrar en el cielo? Él te va a juzgar según su ley, no según tus propios ojos, de lo que considerás que vos sos. ¿Quieres saber verdaderamente cómo es la libertad de esto? Porque pareciera que eso no tiene libertad, no tiene descanso. Si no somos libres de la ley, hermano, no vamos a gozar nunca de la libertad del pecado que Cristo conquistó. ¿Cristo conquistó la libertad del pecado? Está bien, pero eso se goza, va a ser posible gozar ese beneficio si vos sos liberado de la ley. Porque como leímos acá, el pecado se hace fuerte gracias a la ley. Porque como dijo Pablo, yo me di cuenta que era codicioso cuando me mostraron el mandamiento que dice no codicies nada. ¿Y qué? ¿Para qué? Cuando me dijo no codicies nada, empecé a codiciar todo. Porque viste que el hombre humano parece que está hecho así. Bueno, te dice, esa puerta no va a entrar, ¿eh? ¿Querés saber qué hay detrás de esa puerta? Ya no te agarra la cosa que... Pero el mandamiento te dice, no, miré lo que hay detrás de esa puerta. Y hasta que no abrís esa puerta, tu carne no va a parar. ¿Por qué? Porque todo tu ser está programado para ir en contra de Dios. ¿Por qué? Porque tu naturaleza se llama naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no quiere obedecer a Dios y tampoco puede. No tiene la capacidad, es impotente de obedecer un solo mandamiento. Esa es la miserable vida del ser humano. No puede sujetarse, no puede obedecer, trata, porque es orgulloso, trata de obedecer. En su orgullo trata, pero no puede. Entonces, en la experiencia pasa lo siguiente, en tu experiencia y en la mía. Venimos a la iglesia,
todo lleno de vicio, de cigarro, de alcohol, mujeriego, drogadicto, mentiroso, adicto al juego, todo el pecado, venimos así, culpables. Viene Cristo y nos perdona. Todos los demonios se fueron, soy libre. Estoy re feliz. Gloria a Dios, aleluya. Y danzamos y bailamos para Dios y cantamos. Y automáticamente vos que ese agradecimiento que vos sentís, vos que decís, ahora le voy a servir al Señor. Y te ponés en la iglesia, pastor, yo quiero servir al Señor porque el Señor me perdonó el pecado y me siento libre, estoy contenta. No soy más adicto al juego, al alcohol, a los vicios, ahora soy libre. Libre soy, libre soy. Dice, quiero conocer la voluntad del Señor. Y hace el taller de servidores donde le damos la palabra. En el taller de servidores conoce los mandamientos. Va a su casa y rompe el mandamiento. Se rebela contra el pastor, rompe otro mandamiento. Se pelea con su marido, se le escapa una mala palabra. Otro rompe otro mandamiento. Y después, no tengo ganas de ir a la iglesia. Porque, ¿será que habré creído yo? Porque cuando quise conocer la voluntad de Dios, me di cuenta que no la puedo cumplir. Y rompo todo. Te estás dando cuenta de que hay una ley que te exige y que es imposible cumplirla. Y que hay algo adentro de tu ser que te dice, ¿cómo puedo ser libre de esto? No puedo. Me hace sentir re pecador, re miserable. Tan así que me saca la gana de adorar a Dios. Es como que me saca el derecho, como que no tengo derecho de adorar a Dios porque me equivoqué, erré. Rompí la ley de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? El profeta está contando esto, no tirando indirecta a ninguno de los que están aquí, sino porque yo lo viví. Yo fui el primero que se convirtió antes que todos ustedes. Vine feliz, fui libre del pecado. Dije, quiero servir al Señor. Y en el estudio bíblico me enteré de toda la voluntad de Dios. Y cuando fui a mi casa rompí todos los mandamientos. Y cuando después ya no me voy a congregar más porque... Encima yo me preguntaba, ¿será que me convertí yo? Porque siempre caigo en el mismo pecado. ¿Qué pasa? O sea, ¿será que creí mal? ¿Será que no me entregué? ¿Será que no me considero como nos enseñó el profeta? ¿Será que no me considero muerto al pecado? Y muchas veces vos te preguntás, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué caigo siempre otra vez? ¿Cuántos quieren ser libres de esa vida? Amén. Tenemos que ser libres de eso, hermano. El sermón de esta noche es para vos. Declara conmigo, esta palabra es para mí. Es para mí. Amén. Hermano, de esto se trata Romanos 7. Me encanta. O sea, con el pastor dijimos, qué bueno que está Romanos 6. Lo que viene de Romanos 7 no sabe lo que es Romanos 7. Romanos 7 está explosivo. ¿Por qué? Porque Romanos 6 somos libres del pecado. Pero después en Romanos 7 dice, miserable de mí, este cuerpo mortal, siempre hago lo que no quiero. ¿Qué? Y pará, y la victoria que estabas cantando en Romanos 6, ¿qué pasó, Pablo? Sí, pero en la experiencia me pasa otra cosa. De eso se trata Romanos 7. Está tremendo, tremendo. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Dice, por eso Romanos 6 dice que fuimos libres del pecado, pero Romanos 7 nos dice, no es suficiente ser libre del pecado, tenemos que ser libres de la ley que nos acusa todo el tiempo. Todo el tiempo la ley, cuando vos conocés la ley, ya está. Ya sos consciente, declaramos conmigo, consciente de la verdad de lo que soy yo. Antes estaba engañado, yo pensaba que era bueno, pero ahora soy consciente de que soy un terrible pecador. Entonces, tengo que aclarar algo acá, ¿no? Lo que dice Romanos 6, de que Cristo murió y nos hizo completamente libre del pecado, es una verdad poderosa y la muerte de Cristo es totalmente suficiente para la solución de nuestro pecado. Vamos a Romanos 6:14, porque por ahí estamos pensando, bueno, entonces ¿será que la muerte de Cristo no fue tan suficiente como estudiamos? Así, el pecado no tendrá que dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo... ¿Ves? El pecado no te domina, no por el hecho de la sola muerte de Jesús, sino porque
Fuiste libre de la ley, dice acá. Por eso no es suficiente ser libre del pecado, tenemos que ser libertados de la ley. Porque la ley es la botona que te dice, sos esto, sos lo otro, sos lo otro. Esa voz se tiene que apagar. Y hay una forma de apagarla en el espíritu. Amén. Si apagamos esa voz, vivimos en libertad. Pero necesitamos un buen fundamento, escucharlo bien. Por eso tenés que estar escuchando bien esta noche. Porque o te vas de acá, cruzás esa puerta totalmente condenado por no entender, o salís de ahí libre y gozando y danzando en el espíritu. La gracia significa que Dios hace algo por mí. La ley significa que yo hago algo por Dios. Dios tiene leyes, Dios tiene mandamientos que exige al hombre. Entonces, ¿qué significa ser libres de la ley? De lo que se trata el título de esta predicación. Que Dios ya no me exige cumplir esas leyes por el simple hecho de que yo no puedo cumplirlas. Dios no me las exige porque yo no puedo cumplirlas. La ley no fue dada para que la cumplamos, la ley fue dada, como recién dije, para que la transgredamos, la rompamos. Oye, si pará, ¿por qué Dios dio una ley? No es para que la pongamos en obediencia, no. La ley no fue dada para que lo obedezca porque tu naturaleza la puede obedecer a la ley de Dios. No la puede obedecer porque Pablo dijo que la ley es santa, su naturaleza de la ley es santa. ¿Y tu naturaleza cómo es? ¿Te das cuenta? La naturaleza del perro. ¿Está en la naturaleza del perro poder volar? No. Es lo mismo que yo le exija, que yo sea el Dios de los perros y diga, perro, volá. Y el perro... muerte. ¿Cuánto están comprendiendo? Tu naturaleza es como la del perro, no puede volar. Y Dios te exige volar. Pero ¿para qué me exige Dios algo que no puedo cumplir? Para que vos te sientas impotente y en esa impotencia de no poder cumplir el mandamiento, salga de tu interior, salga una oración sincera y humilde y diga, Señor, no puedo ser salvo por mis propios méritos, por mi propia obediencia, porque me doy cuenta que no puedo obedecer ni una de tu ley, porque tu ley es santa y yo pecador. Necesito que tú me salves a mí. ¡Wow! Y ahí se activa la gracia de Dios y vos agarrás, te comés del sacrificio del Cordero de Dios y ya tomás de la obediencia de Cristo y no tomás de tu propia obediencia. Entonces la ley implica que Dios requiera que yo haga algo por Él. Entonces la liberación de la ley implica que Él me exima a mí de hacerlo y que por su gracia Él lo hace por mí. La liberación de la ley es que ya no tengo que hacer nada por Dios. ¿Qué es la liberación de la ley? Que yo no tengo que hacer. Porque el que lo hizo por mí, ¿quién fue? ¿Quién obedeció todos los mandamientos? ¿Quién vivió en obediencia a Dios? ¿Quién fue el único perfecto y santo? Él lo hizo y como Dios nos introdujo en Cristo, es como si vos hubieses vivido todos esos mandamientos. Pero oiga, preste atención, no sea que acá lo que están mirando del otro lado, sea pastor, sea profeta, sea lo que sea, o maestro. Ese profeta anda enseñando, no hagamos nada, pequemos, total la gracia nos salvó y no tenemos que hacer nada. De lo mismo fue acusado Pablo. Pablo dice, creo que está en Romanos 3, que dice... me andan acusando por ahí de que yo ando enseñando, hagamos el mal para que venga el bien. De ninguna manera, dice. De ninguna manera, no estoy enseñando eso. Vos entendés eso. Que te revele Dios lo que estoy enseñando, entonces. Vos no tenés que hacer nada desde la carne, desde ahí no tenés que hacer nada. Pero sí tenés que hacer todas las exigencias de la ley a través de la ley del Espíritu. Pablo dice, ahora yo no camino en la ley del pecado, camino en otra ley, se llama la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu no solamente camina en la ley, sino que la supera, porque la ley va a las acciones, pero la gracia va a las intenciones. Y tus intenciones, tú antes vos decías, no voy a mirar a esa mujer, no voy a mirar. Y ahora decís, la miro y no la deseo. Porque en el corazón trabaja la gracia de Dios. No en las manos, no en el ojo, no en el cuerpo. Y el cuerpo se sujeta porque estás bajo la ley del Espíritu.
Y la ley del Espíritu es más fuerte que la ley del pecado. Entonces, la gracia no solamente cumple la ley, sino que está en otro nivel más alto. Por eso dice, el primer Adán, alma viviente, pero el último Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante. Lo primero es almático, es todo pecado y alma, almático. Se deja llevar por emociones, por sentimientos. Me contestó mal, me enojé. Pero el que es vivificado por el Espíritu, dice, me contestó mal, le perdono porque no entiende lo que yo le estoy diciendo. O sea, está maduro, está en otro nivel. No se deja de congregar, no deja las cosas de Dios, porque comprende porque está bajo la gracia. Declara conmigo, la verdadera gracia produce verdadera santidad. La ley imita que está en santidad. Se pone una careta, se hace el santulón. Tengo muchas cosas para decir. Como el religioso. Amén, que el Señor te bendiga, hermano. Shalom, paz del Señor para vos. Pone la corbata, se pone la Biblia bajo el brazo. Después en su casa engaña a su mujer, en su mente, la engaña literalmente, dice mala palabra, le gustan los chistes groseros. Es un perro muerto, o sea, disfrazado de oveja. Para esa persona tiene que morir y nacer de nuevo. Entonces, el problema de Romanos 7 es que el hombre que estaba en la carne trataba de hacer algo por Dios. Eso le pasó al apóstol Pablo en el capítulo 7. Él decía, trato con mi mano, dice, con mi mente sirvo a Dios. Está bien, me imagino acá que soy un siervo, que voy a una campaña y se salva y predico, y me lo imagino todo re bien, que obedezco. Pero estoy el lunes en mi casa y hago cualquier cosa. Y veo mi mano y digo, qué mano pecadora. Lo que no quiero, eso hago, dice. Claro, ahí está el secreto. Lo que no quiero, ¿quién? Yo, el hombre carnal. Y ahí está el problema. No podemos hacer nada desde la carne. No podemos obedecer a Dios desde la vieja naturaleza. Tenemos que, por eso estamos predicando el mensaje de la cruz. Porque la cruz aparta, lo hace a un lado a ese hombre terrenal. Y deja que se exprese, ¿quién? La vida de Cristo. Que agarra tu mano y te hace leer la Biblia. Agarra tu mano y te hace orar. Agarra tu mente y te pone la palabra de Dios. Agarra tu corazón y te llena de sentimientos lindos. O andás en el Espíritu. ¿Cuándo están comprendiendo? Quiero aclarar algo, que el problema tampoco es la ley. O si maldita ley, me acusa todo el día. No diga maldita ley, me acusa todo el día. Vamos a leer Romanos 7:12. Dice, concluimos pues que la ley, ¿cómo es? ¿Es mala? ¿Es santa y que el mandamiento es malo? No, es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno, ¿se convirtió en muerte para mí? No, de ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Cumplir la ley, obedecer la ley no te salva. La ley vino a acusarte, la ley vino a señalar tu pecado, pero no nos da una solución para el pecado. ¿Qué hace la ley? La ley te muestra tú. ¿Te ayuda a ser salvado? ¿Qué hace solamente la ley? Te acusa, te señala. Sos mentiroso, sos adúltero, siempre fallás a Dios, no podés cumplir ni un mandamiento. Dios te pide volar y caes. Porque el mandamiento y la ley es santa y vos sos pecador. Dos naturalezas completamente distintas. Y es por eso que el problema, hermano, nunca está en lo que hacemos, está en nuestra naturaleza, de donde sale lo que hacemos. El problema del perro no es que no vuela. El problema del perro es que es perro. Y la naturaleza del perro no vuela. Tu problema no es no mirar a una mujer, no tomar alcohol. No son las acciones. Es el ser que produce las acciones. Por eso acá no hablamos de obedecer o no obedecer en Centro de Reforma. O hablamos de carne o de espíritu. ¿De dónde salen las cosas? Vamos más profundo.
Ahora vamos a leer Romanos 7 del 1 al 3. Acá Pablo va a dar un ejemplo de una mujer y dos maridos. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ¿qué pasa? Ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, ¿cómo se la considera? Adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley que no es adúltera aunque se case con otro hombre. Esta figura no fue pensada por mí, fue pensada por el apóstol Pablo, porque lo que estoy a punto de decir puede ser que escandalice a algunos maestros. ¿Qué tenemos en esta analogía? Un marido, un segundo marido y una esposa. El primer marido representa ¿qué cosa? La ley. El segundo marido representa a Cristo. ¿Quién es la mujer en esta analogía? Sos vos. Vos sos la mujer. Y tenés dos maridos. Uno es la ley, que dijimos, ¿qué hace la ley en tu vida? Te acusa, te exige que vivas algo que no puedes vivir. ¿Y el otro marido quién es? Cristo, que no te exige la ley, sino que te ayuda a cumplirla y te provee un sacrificio para que la puedas hacer. Entonces, la ley exige, pero no ofrece nada, ninguna solución. Hay una esposa, tiene dos pretendientes, uno exige, el otro es bueno, el otro es misericordioso. Y lamentablemente se casó con quien el que le da, pero ella anhela tener el otro. Y ella dice, si yo me separo y lo dejo al primero y me caso con el otro, caigo en adulterio. ¿Qué tiene que pasar para que se rompa el pacto con su marido? El tipo tiene que morir. Y ella dice, ¿cuándo se va a morir? Y así somos nosotros. Estos mandamientos, ¿cuándo se van a morir? Todo el día me acusa. Me hace sentir culpable y hasta no tengo ganas de ir a la iglesia por culpa de estas acusaciones. Pero la esperanza de esta mujer se desploma por el piso cuando abre la Biblia y empieza a leer, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, la ley, jamás pasará. Se da cuenta que la ley es eterna, que nunca va a pasar, que es lo que mantiene toda la estructura del universo, tanto visible como invisible. Entonces, ¿cómo se puede unir a Cristo? Si no se muere el primer marido, que es la ley, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir ella. Cuando morís vos, la ley no te puede pasar más allá de la tumba, no te puede seguir. En los versículos 1, 2 y 3 vemos que el que debe morir es el primer marido. Pero en el versículo 4 dice que muere ella, muere la mujer. ¿Por qué? Porque no puede morir la ley. ¿Por qué va a morir la ley? Si la ley es santa, buena y justa, no tiene que pasar. La que tiene que morir sos vos, soy yo, para poder unirme a Cristo. Pero profeta, y ahora te hago una pregunta, profeta, ¿cómo hago para morir? De manera práctica, ¿cómo hago para morir? Y realmente de manera práctica, la única practicidad es la fe, hermano, te voy a decir. De la misma manera que fuimos libres del pecado, es la misma fórmula que se usa para ser libre de la ley, por medio de la fe. ¿Y qué fe? Es creer. Entonces, profeta, ¿qué tengo que creer? Dice que el que murió por nosotros, por no poder cumplir esa ley, ¿quién fue? Cristo. Digamos que este es Cristo, y este soy yo, este somos todos nosotros, toda la iglesia está acá. Nosotros fuimos introducidos, dice, cuando vos creíste, dijiste, acepto a Jesús en mi corazón, automáticamente Dios te introdujo así, adentro de Cristo. Y cuando Cristo murió hace 2000 años,
Por fe, vos moriste a la ley en Cristo Jesús y ahora le perteneces a tu nuevo marido, que es Cristo. Y fuiste libre de las acusaciones de la ley que te dicen que eres un pecador. ¿Cuál es el propósito de que yo me una a Cristo? Vamos a ver Romanos 7:4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo. Ahí está lo que estoy diciendo, mirá. Hermanos míos, ustedes murieron a la ley. ¿A qué murieron? A la ley. ¿Cómo? Mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin, ahí está el propósito, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, no de otro, de este modo daremos fruto para Dios. ¿Qué es ese fruto para Dios? Que vas a obedecer toda la palabra, la ley y también los mandamientos que vinieron por la gracia de Jesucristo. Ahora ya no estás en la carne, ahora estás en el Espíritu. Y si vos morís a tu carne y morís conjuntamente con Cristo, la vida de Cristo se va a expresar a través tuyo. Y Cristo puede obedecer la ley, Cristo desea la ley, Cristo vive la ley y por encima de la ley. Así que tenés que morir vos. Por eso la proclamación en esta noche es: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en el cuerpo, en obediencia, lo hago por la fe en el Hijo de Dios que murió por amor a mí. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el propósito de unirnos a Cristo? Que llevemos fruto para Dios. Hermano, eso es lo único que a mí me sorprende. A mí me sorprende que a usted Dios lo use para sanidad. A mí lo que me sorprende es cuando usted se sujeta a la voluntad de Dios y es humilde y tiene fe. Después que usted Dios lo use para liberar, eso a mí no me sorprende porque ya lo veo todos los días. Pero recuerde, si trato de agradar a Dios en la carne, entonces inmediatamente me estoy poniendo bajo la ley. No trates de obedecer a Dios con tu propia carne, con tu propia naturaleza humana, porque ahí te vas a estar metiendo otra vez abajo de la ley. Y vas a sentir acusación, te vas a sentir avergonzado, culpable, y eso te va a llevar a que no te congregues. Y ahí el diablo, lo agarré otra vez. Esa es la trampa del diablo. Oiga, la liberación de la ley no significa que estamos libres de hacer la voluntad de Dios, no. Tampoco significa que vamos a vivir sin ley. Más bien todo lo contrario. Lo que sí significa es que estamos libres para hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos. Antes era, tengo que obedecer, pero ahora es, quiero obedecer porque estoy bajo la ley del Espíritu y el Espíritu me hace desear lo que hoy quiero orar, quiero ayunar, quiero leer la palabra, quiero adorar al Señor, quiero congregarme, quiero obedecer, quiero. Hermano, si tratás de obedecer a Dios con tu fuerza humana, con la naturaleza pecaminosa, te pone bajo la ley otra vez. Es como hace muchos años, yo tenía 19, 20 años y trabajé un día en una construcción, una obra. Y había un muchacho que levantaba 2 bolsas de cemento. Pum, pum. ¡Fua! Dije yo. Yo agarraba una, 50 kilos pesaba. La pena cargaba acá arriba, ¿viste? Y la llevaba ahí tambaleando, las piernas flacas, ya flaquito yo. Y había un muchacho que también era flaco, pero tenía polenta ese, ¿viste? 2 bolsas, pum, pum. ¿Viste? Le agarraba y las levantaba las 2 de una, así. Tenía una técnica, ¿viste? La ponía acá en la rodilla y la levantaba al toque ahí y caminaba. ¡Qué fallo! Claro, vos ves eso y decís, es fácil. Es fácil. Yo podía levantar 50, pero a duras penas. Y el tipo agarraba 2 como agua, ¿viste? Entonces, como parece fácil, la carne, declarar conmigo, la carne es orgullosa. Sé que no puedo levantar 100 kilos. Mi mente lo sabe, pero la carne trata. La carne trata de obedecer. Trata de cumplir la ley. Y en ese orgullo me pusieron 2 bolsas. Dije, no puedo, pero voy a tratar. ¡Pum! Explotó la bolsa. Me retaron. Pérdida.
Hermano, no podés obedecer la ley con la carne. No podés cumplir la ley con la naturaleza humana. Tenés que estar bajo la ley del Espíritu, bajo la gracia de Dios. Vas a fracasar miserablemente si querés ser el hombre obediente y perfecto. Él ya nos hizo perfecto para siempre en Cristo Jesús. Así dice la Biblia. Que al que no le gusta, que se lo trague. ¿Por qué? Porque si yo puedo obedecer la ley y salvarme porque yo soy muy bueno, muy obediente, y por eso me voy al cielo, ¿la gloria para quién es? ¿Para Dios? No, para el que obedece, porque puede. Pero la Biblia dice que Cristo vino a morir porque vos no podés obedecer. Y ahí te rompe el orgullo, te rompe tu ego, te rompe tu vanagloria. Pero el hombre quiere un poquito, aunque sea el 1% de la gloria de Dios. Quiero demostrar que sí puedo obedecer, que puedo ayunar, que puedo orar. Quiero mostrar. Eso se tiene que romper en tu vida. Ese orgullo no es santo, es pecaminoso. Si Cristo vino a morir por tu culpa, porque no podés cumplir la ley, ¿para qué tratás vos de ser salvo con tu propia obediencia? No podés. Tenés que estar bajo la ley del Espíritu para poder vivir lo sobrenatural. Entonces hace que la cruz, este 2024, separe al hombre de pecado del hombre espiritual, que es Cristo, adentro tuyo. Y en esa impotencia de no poder hacer nada, gloria a Dios, gracias a Dios, el hombre miserable, del cual está en el capítulo 7, clama y hace una pregunta. Vamos a leer, verso 24. Soy un pobre miserable. Así me sentí yo cuando traté de levantar las 2 bolsas, que no podía. Me sentí un miserable, un pata flaca, un sin fuerza, alguien que no puede cumplir con lo que le mandan. Me sentí impotente. Y así te tiene que hacer sentir la ley. ¿Para qué? Para que salga un clamor de vos y decir, no me puedo salvar, Cristo, sálvame vos. Y el Señor dice, eso es lo que quiero, humildad. Eso es lo que quiero, quebrantamiento, arrepentimiento. Eso quiero, que creas correctamente, que no pienses que sos bueno vos solo. Vos sos bueno porque el bueno, que es Dios, vive en ti. Yo no soy salvo porque soy bueno, soy salvo porque Dios fue bueno conmigo. Mira qué dice el hombre miserable, dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Ves? Ahí, el hombre pecador, el hombre miserable, el que no puede cumplir, reconoce que es un pobre miserable impotente para cumplir la obediencia de la ley. Y entonces le sale una verdadera oración, una verdadera pregunta. ¿Quién podrá liberarme de esta ley? Reconoce que hay un ser que sí puede ayudarlo. Es decir, que ahora no ve su propia fuerza, ve más allá de sí mismo. Eso es el ego. Todo el día me miro yo y me amo yo. Pero cuando la ley te aplasta y te rompe tu orgullo, tu mirada se levanta y ves más allá de vos mismo. ¿Y qué ves más allá de vos mismo? Ves a Cristo y a este crucificado por tu culpa. ¿Y qué dice el verso 25? Viene ese espíritu de gracia, ese espíritu de humildad, ese espíritu de quebrantamiento. Y dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Le da gracias a Dios. Hermano, cuando alguien viene y te da un vaso, vos estás en el medio de la obra, trabajando, paleando en el sol, 38 grados, un calor bárbaro, estás sediento. Viene un hermano y te da un vaso de agua fría. Oh, te lo bajás. ¿Vos qué decís? Gracias. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gracias. Gracias a Dios. ¿Por qué dijo gracias a Dios? Porque Él hizo todo. Dios hizo todo. Si no hubiese dicho gracias a Pablo, que logró obedecer, gracias a Pablo, que no quebrantó ni una ley, pero como dice gracias a Dios, es porque Dios había hecho todo por Pablo. Así Dios hizo todo por ti. ¿Cuántos lo creen? Vas a ser libre de las exigencias de la ley. Y vas a vivir en el espíritu en la ley del espíritu de gracia. Que no solamente cumple los mandamientos, sino que los supera. Los supera. Ponete de pie. Vamos a adorar a Jesús.